Los inmigrantes en sentido general vinieron de manera ilegal a los Estados Unidos, eso es un crimen y por tanto no pueden quedarse aquí. Ahí hay muchas cosas que son ciertas y hay otras que son falsas, o al menos si no son falsas, son opuestas entre sí. Muchas personas vinieron ilegales, sí. Cuando tú vienes a los Estados Unidos y vienes sin visa o sin un parol previamente emitido, tu entrada va a ser ilegal siempre. Y por tanto, cuando tú cruzas la frontera, ya automáticamente tu entrada es ilegal. La entrada ilegal a los Estados Unidos es un crimen, sí lo es. Aun cuando se le considere un misdemeanor, sigue siendo un crimen. Un delito en español, nosotros lo entendemos como delito, ellos lo catalogan como crimen porque la interpretación de crimen en inglés es mucho más amplia que crimen en español. Por tanto, cuando ellos dicen que nosotros, los que entramos de forma ilegal a través de la frontera, que cometimos un crimen, es cierto, nosotros cometimos un crimen, es un crimen federal y que lleva su penalización según el propio Código Penal de los Estados Unidos, un delito federal. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y esa es la parte que ellos tratan de obviar. No existe forma de entrar a los Estados Unidos a pedir asilo si no es entrando ilegalmente. Ahora voy a desmontar todo esto. Número 1, no existe visa de asilo. Número 2, sí existen programas de refugiados, pero los refugiados no están en los Estados Unidos, están en sus países de orígenes. Pero en muchos países de orígenes, el personal, sobre todo Cuba, que Cuba, la Embajada de los Estados Unidos contrata personal cubano para emplearlo en la Embajada de los Estados Unidos, y el gobierno prácticamente es el que decide qué personas se pueden contratar en esa embajada. Te vas a encontrar que en muchos países, que en muchos consulados cubanos, las personas que obtienen visas son prácticamente las que el gobierno cubano, la dictadura cubana, quiere que le den visas. Por tanto, un programa de refugiados para un cubano es algo totalmente fuera de él. De todas formas, refugio, asilo no es lo mismo. La forma entonces de pedir asilo es llegar a un puerto de entrada para tú pedir asilo. Porque lo otro es el que pone el ejemplo de que se puede venir con una visa a los Estados Unidos y una vez estando en los Estados Unidos pedir asilo. O sea, pedir protección, pedir asilo. El problema es el siguiente, no existe visa de asilo. Cuando tú pides una visa, tú tienes que tener una causal por la cual tú vienes a los Estados Unidos. Esa causal pueden ser disímiles. El problema con eso, ¿cuál es? Es que cuando tú pides una visa de estudiante, tú vienes a estudiar. Cuando tú vienes con una visa de fiancé, tú vienes porque vienes a estar con tu pareja. Cuando tú pides una visa de turismo, tú vienes a hacer turismo. Si tú cuando llegas le dices a inmigración, yo quiero pedir protección, yo quiero pedir asilo, le mentiste al consulado cuando solicitaste la visa. Porque tú, cuando tú estabas frente al cónsul, cuando tú saliste de Cuba, tú no venías a lo que dijiste hacer, a estudiar, a hacer turismo, ni a casarte. Tú venías entonces a pedir asilo. Y por tanto, tú le mentiste al cónsul que te emitió la visa. Y eso es un fraude migratorio. Y los fraudes migratorios te hacen inelegible para regularizarte en los Estados Unidos. Vamos entonces a la última opción. La última opción es por frontera, ya sea por marítima o ya sea por tierra. A la hora de entrar por frontera existen dos vías. Una es ir por un puerto de entrada. La otra es ir entre dos puertos de entrada. Ambas entradas son ilegales. ¿Por qué? Porque cuando tú entraste a territorio americano,
ya sea en un punto de entrada o ya sea por un punto que no sea de entrada. Un punto de entrada se refiere a un punto que está designado por el gobierno de los Estados Unidos para entrar a los Estados Unidos. Cuando tú entraste, tú pusiste el pie en territorio americano, tú no tenías visa y tú no tenías parol. Tu entrada es ilegal. Y lo mismo ocurre cuando tú entras por entre puntos de entrada. Cuando tú pusiste el pie en los Estados Unidos, tú no tenías visa y tú no tenías parol. Tu entrada es ilegal y por tanto cometiste un delito federal. O sea, por eso es que siempre le digo a estos que dicen, no, porque todos los que entraron cometieron crímenes o son criminales, como quieran que le quieren llamar, y por tanto son inelegibles a quedarse en el país. Eso lo dice mucho Stephen Miller. Y no, el problema es que si no te acomoda ese tipo de mecanismo, usted va al Congreso y le dice al Congreso, elimina todas las vías de solicitud de asilo que tenemos establecido por ley dentro de los Estados Unidos. Vamos a salirnos del protocolo de refugio y asilo que firmó los Estados Unidos en 1967, si mal no recuerdo. Porque es incongruente que digan que no puedes recibir casos de asilo y que el que venga a asilarse tiene que venir de manera legal cuando no existe mecanismo legal para que una persona que necesite asilo pueda hacerlo en territorio de los Estados Unidos. No sé, espero que haya quedado claro esa explicación. O sea que, con otras palabras, cuando una persona entra por un puerto de entrada, se le tiene en detención y se le pone una fecha de corte. Precisamente te están poniendo esa fecha de corte porque entraste ilegalmente y te están poniendo en corte para que tú... Básicamente esa corte es una corte de deportación. Ahí lo que el fiscal te está llevando ante el juez para deportarte. Y tú lo que vas a hacer en esa corte es exponer tus causas o exponer tus méritos que te hagan, o aplicar a beneficios que te hagan elegible a poderte quedar. Y es por eso que en ese momento es que tú presentas ante el juez tu caso de asilo. Y es por eso que el sistema está diseñado de esa forma. Siempre, toda esa gente entraron de forma ilegal, ya sea porque se entregaron en la garita y hablaron con el oficial de CBP, o porque entraron por cualquier lugar de la frontera y se rindieron ante un oficial de CBP ahí mismo en la frontera. No existe otra forma. ¿Qué sucede? Cuando te detienen, si entras por un punto de la frontera designado o entras por entre puntos de la frontera, eso no importa. Una vez que un oficial de CBP te detiene y tú le pides a la oficina de ellos, al departamento de ellos, que tú estás solicitando asilo, eres un detenido más, no importa si entraste por aquí o entraste por allá. Ambas tienen ya las mismas características. Y la única forma que pueden liberarte de esa detención es mediante un parol. Y aquí es donde se cometió una violación por parte de las administraciones de Donald Trump en el 2017 al 2021, por Joe Biden del 2021 al 2024, y se terminó aclarando en las cortes federales este año, porque también en el año 2023, cuando el caso de Cabrera Fernández, el Buró de Apelaciones de Inmigración metió la pata hasta tajón cuando decidió que los I-220A era un documento que el Border Patrol lo podía entregar a discreción. Eso no es así, según la propia ley de inmigración. La verdad es que yo no sé qué fue lo que ellos estaban mirando cuando tomaron esa decisión. Esa discreción no la tienen el DHS. Cuando detienes a alguien en frontera, lo pones en detención, hace todo su proceso en detención. Si no rebasa el miedo creíble, lo puede someter a la deportación. Si rebasa el miedo creíble, puede hacer todo su proceso en detención o puede ser liberado. Y la única forma que puede ser liberado es mediante un parol humanitario.